Y adelante. Gracias, Moisés. Efectivamente, hoy en el segmento de sexualidad estaremos abordando un tema de mucho interés para los padres de familia que nos están viendo en casa. Vamos a abrir las líneas telefónicas para que puedan hacer sus consultas. El número es el 2255-7222. Hoy nuestra especialista es Ana Salgado. Ella estará hablando con nosotros acerca del tema cómo hablar de sexo, de sexualidad con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros hijos. Bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en el programa una vez más, Ana. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, para empezar, yo creo que la pregunta básica que en casa debemos hacernos es ¿por qué es importante hablarle de sexo o de sexualidad a nuestros hijos? Un tema sumamente incómodo para la mayoría de padres de familia, pero que debe ser abordado y a veces no sabemos ni por qué ni cómo hacerlo. No solo incómodo para los padres de familia, también para el adolescente. No hay nada más incómodo que tu mamá preguntándote sobre eso. Lo importante sobre el tema de la sexualidad es que vos querés ser el primer parámetro de tu hijo en cuanto a lo que significa la sexualidad, el sexo y todos estos temas. Y todo el tema afectivo también. Lo más importante es que vos querés ser su primera fuente de información, que no sean otras fuentes, porque el sexo no solamente es sexo, también es asexualidad, todo el tema de los cambios y también de la afectividad, de las relaciones de pareja, de lo que significa estar con alguien más a nivel sexual, y vos querés ser el que ponga la pauta en lo que tu hijo piensa, en lo que tu hijo cree acerca del sexo, no solamente lo que él sabe, sino también lo que él cree y lo que él va a buscar cuando sea grande. Y bueno, ¿qué pasa cuando decidimos, ok, sí, yo cuando sea padre de familia, por ejemplo, en el caso de la gente que todavía no es padre o madre de familia, o cuando quizás sus hijos están muy chiquitos y dicen, yo sí voy a ser un padre moderno, por así decirlo, y sí voy a hablar de sexo con mis hijos, pero no sé cuándo empezar y cómo hacerlo? Es decir, cuando el niño empieza a hablar, a los 2 años quizás, le pueden hacer tal vez como bromas y le ponen nombres o sobrenombres más bien a los órganos genitales del niño o de la niña, pero luego empiezan a crecer y ya hay muchísima más inquietud acerca de para qué sirve o por qué mi hermanita es así y yo soy de este modo, por qué yo tengo esto. ¿A qué edad hay que empezar a hablar y de manera ya un poco más propia o correcta, digamos? Primero que no, una decisión, a veces no es decisión de los padres, precisamente, o sea, el niño naturalmente va a tener una inquietud al respecto y te va a preguntar. Lo primero que te preguntan es cómo se hacen los bebés y de dónde vienen, etcétera. Y lo primordial es que vos estés preparada para que ese momento llegue. Más o menos llega a los 3 años, 3, 4, cuando empiezan a ir al colegio y se empiezan a dar cuenta que hay niños, hay niñas y que somos distintos. Y te van a ir preguntando. Lo primordial es que vos estés preparada, de que no le pongas cara de asombro, de asco, de eso no se habla, porque no solamente lo que le decís es importante, también al respecto de este tema, que este sea la entrada a un plano de que tengamos bastante confianza con el niño, que el niño pueda sentir mamá o papá es alguien con el que yo puedo preguntarle todas estas cosas que necesito saber, que no vea la reacción incómoda en vos y que diga esto a mamá no le gusta hablar de esto conmigo, no le pregunto, entonces no le pregunto y voy a ir a preguntarle a alguien más. Esto por una parte. Por otra parte, eventualmente te dejan de preguntar y uno tiene que ser el que guíe la comunicación en este sentido. Es bien importante empezar temprano. Entre los 7 y los 11 años es el mejor momento para hablar de sexo a tus hijos. ¿Por qué? Porque en ese momento te admiran y quieren ser como vos. Vos sos un referente moral para tus hijos. Esto se pierde en la adolescencia. Si vos empezás a hablar con un niño de sexo cuando ya es adolescente, ya lo perdiste porque ya quiere ser más bien como su amigo o como las estrellas de cine y cree que se la sabe todas y ya no te va a escuchar a vos, porque ya sos la mamá retrógrada, exactamente, son unos viejos, ustedes no saben porque yo me la sé toda. Entonces es importante que empeces pequeño. Otra cosa que es importante es que puedas mantener el balance, es decir, uno tiene que darle información a los hijos dependiendo de las edades que tengan, dependiendo del vocabulario que tengan, pero bastante sutil, es decir, no hay que darle información ni detalle al respecto. Esto es importante. No son tus amigos ni vos sos no sos su cómplice.
son tus hijos y tenés que darle la información, no solamente sexual, pero también afectiva. O sea, explicarles que el sexo también viene en un paquete de emociones y que genera un montón de cosas en las personas. Siendo padre, como te digo, y no siendo amigo, pero también no irte solo de un solo lado, no solamente dar información como el sexo horrible y te va a dar enfermedad y va a arruinar tu vida y te va a embarazar. También ponerlo del otro lado, porque no solamente una cosa, es cierto que pueden haber enfermedades y hay riesgos dentro de la actividad sexual, pero no solamente le puedes decir eso porque entonces lo va a asustar de chiquito y de grande va a pensar es que esta mi mamá me quiere meter en miedo, pero también hay que venderles la otra parte, que el sexo puede ser algo bonito, que compartido con alguien especial te da un montón de satisfacción y que puede ser bueno y todas estas cosas, o sea, mantener el balance en ambos sentidos. Claro, el método más asertivo para convencer es cuando estás poniendo tu punto, exponiéndolo, pero dándole a la persona los claros oscuros, por así decirlo. Quiero saber si hay llamadas telefónicas. Si usted quiere llamar, hágalo. El 2255-7222 es nuestro número telefónico para que también le haga las consultas a la doctora. Si usted tiene un hijo, una niña que quiere hablar de sexo y usted no sabe cómo, porque le asusta la posibilidad de que esto pueda desencadenar alguna reacción en ese niño o esa niña, entonces llámenos. Si tiene cualquier otro tipo de dudas al respecto, también puede hacernos la consulta. Esta parte me parece a mí sumamente importante. Nosotros los jueves tenemos un segmento que se llama Yo Te Creo, que es en coordinación con el movimiento contra el abuso sexual. A veces el hecho de hablar o no hablar de sexo puede ser determinante para evitar estas situaciones en nuestra familia. Vamos a contestar esa pregunta, pero primero vamos a darle la oportunidad al televidente que nos está llamando. Muy buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Sheila Almendares. Hola, Sheila. Más que todo yo quería hacer una pregunta porque mi niña tiene 3 años y hay ciertas cosas que pregunta que yo no sé de qué manera contestarle, que ya tiene unas inquietudes, no sé si a su edad es normal o pues qué consejo me recomendaría. Sí, solamente. Gracias. Gracias, Sheila, por llamar. Bueno, habría que ver exactamente qué tipo de preguntas le hace, si es más relacionado en cuanto a las partes genitales o si tiene que ver con el acto sexual en sí. Una niña de 3 años, ¿es normal que una niña de 3 años tenga estas curiosidades? Absolutamente normal. Los niños van desarrollando una percepción de que este cuerpo es mío y entonces se van, así como se van preguntando para qué sirve todo, se preguntan para qué sirve la parte genital. Los niños se exploran, es bastante normal que los niños a partir de los 2 años más o menos se vayan explorando genitalmente, porque así como se tocan los pies para ver para qué sirven y se tocan la nariz para ver lo que sirve, también se tocan los genitales, es lo más normal. Bien. Hay que estar muy pendiente, especialmente lo voy a relacionar con el tema del abuso sexual. Uno tiene que estar claro de qué inquietudes son normales en los niños. Los niños tienen inquietudes en cuanto a la fisiología más o menos, a para qué sirven, de dónde vienen los niños, esas son cuestiones normales. Por ejemplo, incluso pudieron haber visto los genitales de otro niño. Por ejemplo, los niños juegan mucho al doctor, o yo te enseño lo mío, vos me enseñas lo tuyo, eso es normal. Ahora, si están preguntándote sobre cosas que no deberían saber, como por ejemplo, cosas muy específicas de sexualidad de adultos, yo creo que habría que ponerle mucha atención a si han visto cosas que no deberían ver o si alguien les ha enseñado cosas que no deberían saber. Bien, eso es importante. Eso es importante, pero básicamente a un niño debería hablársele con confianza. O sea, explíquele de la forma más natural, pero también en un lenguaje que ella pueda entender, pero también pregúntele de cómo ella sabe. ¿Qué es lo que ella piensa también? Esto es lo más importante, porque a veces uno piensa que son cosas súper complejas y que tenés que explicarle todo, y tal vez el niño tiene una curiosidad particular. Entonces es importante, lo primero que vos le tenés que preguntar a un niño, ¿y eso de dónde lo sabe? ¿Y vos qué pensás al respecto? Y si uno tiene muchas dudas al respecto, esta es una ciencia que ya está escrita. Vaya y busque un libro. Hay un montón de libros, no tanto internet, porque internet tiene un montón de información y a veces uno no sabe por dónde irse. Sí. Pero un libro que es algo un poquito más serio, puedes buscar en una librería un libro que te explique cómo hablarle a tus hijos de sexo. Es bastante ilustrativo y te da la seguridad,
porque a veces a los padres tal vez lo que nos falta es experiencia, porque uno no sabe por dónde entrarle, pero quizá un libro, a mí de niño nunca me explicaron. Exactamente, entonces, pero también no quiero arruinarlo, no quiero cometer un error. Exactamente, pero eso te da la seguridad, y la seguridad es lo más importante, no es tanto lo que vos le digas, sino que vos te sientas cómoda con el tema y que le hables con seguridad al niño, porque entonces el niño va a decir, este es mi referente. Y siempre le voy a preguntar a mamá o a papá. Gracias por el tiempo, Ana. Un tema sumamente interesante. Esperamos que a Sheila le haya gustado y que pues se sienta con confianza para hablarle a su hija. Gracias por habernos llamado. Vamos a estar tratando de estos temas en las siguientes semanas, así que quédese con nosotros y, como decía la doctora, también alerta, porque recuerda que también tenemos el segmento Yo Te Creo acerca de abusos sexuales en niños y niñas. Importante conocer en qué andan nuestros hijos, de qué hablan, por qué nos preguntan ciertas cosas o por qué tienen ciertas curiosidades, para poder estar pues con el alerta en cualquier caso de que se presente una situación de estas. Vamos a continuar con mucho más del programa. Del otro lado del estudio está Moisés con más información.